Bienvenidos, estimados amigos, una vez más a otro episodio más de nuestro podcast Antén. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Le damos la bienvenida a Aldrin Santiago, su corresponsal de siempre. Les saluda y le invita a seguir escuchando nuestras historias que transforman y unas conversaciones que dan vida al pasado, pero siempre visualizando bien el futuro. Hoy me honra con su presencia en cabina, porque es una honra tenerlo aquí. No imaginé nunca que podría pasar por aquí, pero accedió y me entregó lo que siempre conocí de él, una persona totalmente humilde, con una visión muy diferente. Y eso fue lo que él siempre propició allí en Estepas de las Flores. Y hoy utilizo para él, de ese gran poeta alemán, Eugen Brecht, algunos también lo conocen como Bertolt Brecht. Hay hombres que luchan un día y son muy buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Y para mí, amado Alejandro Báez es uno de ellos. Bienvenido aquí a nuestra cabina, Báez, y ¿qué podemos decir? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Aldrin, por la oportunidad. Es realmente un gran placer reconectar con un amigo de aquella época Moss. De esa universidad, como yo le he catalogado, del altruismo, aquella universidad de las Estepas de las Flores, que por ahí empezamos todos. Báez, vamos a empezar desde el inicio. ¿Dónde se cría ese Alejandro Báez, el que yo conocí, y ese doctor Báez que muchos más conocen? Sí, yo nací en Santo Domingo. Papi, el doctor Alejandro Báez Banés, mami, doña Victoria, mi hermana mayor, Alexandra. Crecí en el Evaristo Morales, que era donde estaba la casa de mi padre, hasta que salí a Estados Unidos, ya tema de especialización. Y de ahí, del Evaristo, viviendo clase media, con todas las limitantes que implicaba vivir clase media pura en los años 80 y 90. Crece Alejandrito, se graduó del colegio, entra a la universidad, se hace médico y en el medio de todo eso encontramos nuestra pasión por la emergencia en base a ser voluntario de la Cruz Roja cuando comenzamos en el 92, en el año 92. Pero ¿cómo llega ese Alejandro Báez aquí a Miraflores? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser? Sí, tú sabes que en los años 90 estaba, inclusive ahora, hace un par de horas estaba en un programa hablando de estos temas de trauma y atención prehospitalaria. En los años 90 estaba el tema de las horas comunitarias que había que hacer del colegio. Y la academia de primeros auxilios de Cruz Roja, en ese momento liderada por Alejandro Valverde Podestá, estaba súper activa en conectar con los colegios y conectar con las universidades. Yo entré ya como estudiante del primer año de medicina. Soy estudiante de medicina, me dicen, dan unos cursos chulísimos en Cruz Roja Dominicana, de primer auxilio básico, avanzado y demás. Y yo entro a mi curso de primer auxilio básico como entra todo el mundo. Y encuentro mucha gente con mucha pasión, con mucho don y con mucha vocación que inspiran y que contagian. Y de ahí me quedo en Cruz Roja. Acabo mi curso de primer auxilio básico y de una vez me estaba apuntando por mi curso de primer auxilio avanzado y le doy por ahí. Ok, pero aquello fue, esa parte altruista, fue que alguien en tu casa trabajaba de esta forma, tuviste esas influencias en tu hogar, o fue por ese proceso que tú nos estás contando ahora? Bueno, lo de voluntariado y los trabajos en la comunidad y todos esos temas yo creo que vienen ya de la base de mi padre, pensaría yo, y mi padre quizás de mi abuelo. Mi abuelo era funcionario público, fue director y subdirector del Laboratorio Nacional.
papi se graduó de medicina en el año 1958, y yo digo que en ese entonces, en el año 58, tú tenías dos tipos de médicos. Tú tenías el médico que hacía medicina y hacía una buena práctica privada y le iba bien económicamente. Y tú tenías el médico de vocación. Y yo siempre vi a mi padre como un médico de vocación. Una persona que en mi casa el pago de la consulta era una gallina desplumada para cocinar, una funda llena de batata o de yuca. A veces aparecía un salami que le llegaba. O sea, mucho de esos temas de que papi siempre entendió que la medicina era un tema de vocación social, de servir. Eso siempre fue mi interpretación de lo que la medicina tenía que ser. Y sí, quizá nunca lo pensé, esa conectividad del tema de voluntariado, de Cruz Roja y demás con esos temas de vocación, de servicio, de papi, pero yo creo que sí, que por ahí es que va el tema. Creo que hay una conexión porque eso fue lo que viste en tu hogar y eso fue lo que llevaste allí también. Cuando llegas a las Estepas de las Flores, comienzas a ver todo este proceso, estabas conociendo algo nuevo, no que eso te interesaba directamente. Sí, totalmente nuevo. Tú sabes que tú dices la estepa de la flor y es como romántico, como que uno lo ve como más romántico de lo que era. O sea, Cruz Roja Dominicana en el año 92 no había tanto romanticismo. Habían subgrupos, ¿verdad? En Cruz Roja, pero de repente, cuando yo entré, tomo mi curso de primer auxilio básico, me gusta esa vaina. Entiendo de que el tema de salvar vidas y aprender a salvar vidas, sobre todo un carajito que yo lo que tenía era 17 años, 18 años, acabado de comenzar la carrera de medicina, que tú sabes que la carrera de medicina no es como que tú tienes muchas oportunidades para hacer cosas. Al principio en la carrera de medicina, tu vida es estar leyendo libros, estar estudiando. Y realmente encontré en Cruz Roja un tema de gratificación, de propósito, de poder decir, bueno, yo estoy estudiando medicina, pero paralelo a los libros, yo tengo una oportunidad de atender personas, de darle salud a las personas, de poder sentirme que estoy teniendo un impacto, salvando vidas y demás. O sea que fue un buen complemento en un momento donde la carrera de medicina no te daba muchos instrumentos para tú sentirte validado, ni tú sentirte reconocido, ni gratificado de lo que habías escogido como carrera. Exacto. ¿Cuál fue si tú recuerdas, ese primer instructor en ese curso de primeros auxilios? No, Alejandro Valverde Podestá, mi amigo Alejandro Valverde, una persona, en ese entonces él acababa de llegar de España, había un tema de unas actividades de colaboración con la Cruz Roja Española, tenía un mullet y era como medio rockero, como que venía como con otro feeling, acaba de llegar de España, pero súper aterrizado, súper conocedor de su tema de primer auxilio y emergencia prehospitalaria, súper apasionado, porque al final yo entiendo que eh, cuando una persona le apasiona lo que enseña, le apasiona lo que hace, eso se contagia, eso es contagioso. Y me ayudó a mí también a que me picara el insecto de la emergencia prehospitalaria y que esa fiebre se me pegara. Para mí también creo que eso fue a muchos de los que pasaron por allá, que eran estudiantes de medicina, porque creo que tú lo acabas de decir, que era difícil encontrar esta clase de temas en esa sociedad de aquel entonces, de medicina prehospitalaria. ¿Qué era aquello? Creo que ahí entonamos igual. Cuando ya comienzas el proceso, se escucha de un curso con el término técnico en urgencia médica que comienza el Darío Contreras. ¿Tú participaste ahí también, Báez? Sí, claro, ya yo tenía un par de años en Cruz Roja. Yo tenía un par de años como voluntario, haciendo mi servicio los domingos. Tú sabes que los servicios de Cruz Roja, a veces había ambulancia, a veces no. O sea, era como que tú ibas a hacer servicio, pero a veces no tenía ni siquiera cómo movilizarte. Pero en el momento, estando allá en Miraflores, tú conectas, haces amigos, aprendes de lo que otros están haciendo.
En Cruz Roja era curioso, estaba Cruz Roja de la Juventud, que se movía como independiente, estaba la Brigada de Rescate, que eran como que los élites, ¿verdad? Los SWAT Sí. de Cruz Roja, estábamos todos los otros que buscando una identidad. Y de repente yo como estudiante de medicina, lo mío era la medicina. Entiendo que desde ese momento que empiezo a exponerme a las emergencias prehospitalarias, empiezo a desarrollar un deseo de convertirme en un especialista en emergencia. Y en el 1994 se abre el primer curso de técnico en emergencia médica. En ese entonces creo que fue técnico en emergencia médica avanzado, que le llamaba. Era un curso paramédico en lo que refiere por el tema de duración, duró un año. Y, y ahí, en el Hospital Darío Contreras, bajo la dirección del doctor Tito Suero Portorreal, se apertura la escuela de emergencia prehospitalaria, el primer programa de técnico de emergencia médica en el país. Y tuvimos la dicha, la oportunidad yo igual de freco, o sea, yo estudiaba medicina en la mañana y en la tarde, y me iba en la tarde y en la noche al Darío Contreras a hacerme técnico de emergencia médica. Y de nuevo, reafirmó mi interés en continuar una carrera por estos temas de emergencia médica. Luego de ahí, ¿qué sigue haciendo Baez? No, ya ahí, o sea, nos graduamos de técnico de emergencia, había muchos planes, tú sabes que planes en hospitales públicos en los años 90 eran hit or miss, como dicen los gringos, es como que una cosa es la visión que tenía el doctor Tito Suero, otra cosa era la visión que tenía quizá la política, los temas de Estado y salud pública en ese momento. Había muchos planes, pero los planes del Darío no se solidificaron en ese momento. Entonces, nada, yo contento, me quedé en mi Cruz Roja. En Cruz Roja entonces decidimos, bueno, ¿cómo podemos crear un equipo élite, por decir así, que enfoque en emergencia médica? Así como ya había una unidad de rescate que eran como que los SWAT de Cruz Roja, y decidimos crear la UNEM, la Unidad de Emergencia Médica de Cruz Roja, capitalizando en todos los estudiantes de medicina y las personas que estaban interesadas ya en emergencia médica avanzada, y entendiendo de que así como en el mundo de prehospitalaria hay ambulancias básicas, también hay ambulancia avanzada, y el perfil del recurso humano de un servicio avanzado tiene que ser otro. Y eso fue más o menos la idea, fue conectar esos recursos que ya teníamos, esos voluntarios, ya entrenados, entender cuáles eran otras oportunidades de entrenamiento en emergencia avanzada, BTLS, lo que ahora se llama ITLS, y darle forma a esa UNEM, a esa unidad de emergencia médica. Que no fue una visión nacional, que algunos lo equivocan con la N que hay ahí, pero era nada más unidad de emergencias médicas. Correcto, que comenzó en Santo Domingo. Que exactamente, que al día de hoy todavía la idea y el concepto se mantienen, gracias a Dios. Algo ha quedado, no se ha desaparecido todo. ¿Qué sigue creándose allí en ese colectivo tan único y especial, que eran una gran parte médicos, estudiantes de medicina, mejor dicho? ¿Qué se sigue perfilando ahí dentro? Uf, ahora como que tú me llevas al baúl de los recuerdos, ¿verdad? Sí, claro. Y tú sabes que esta edad de uno, el baúl de los recuerdos son como la foto vieja, como que el sol le da y son media borrosas. Sí, como que no se ve bien. Sí. No, mira, yo creo que hicimos muchas cosas interesantes como equipo, como grupo. Irving Jorge, Julito de Peña, Laura Sosa, ese equipo, Michelle Galeas, y todos los compañeros que estábamos ahí en ese momento. Algo que nos dimos nosotros cuenta fue que ya que teníamos técnico de emergencia médica en República Dominicana, ya había comenzado Movimed con un servicio de atención prehospitalaria privado. Cruz Roja ya había desarrollado la UNEM. Nosotros entendíamos que era el momento de crear una sociedad profesional. Y en el 96 creamos la Sociedad Dominicana de Medicina Prehospitalaria, con firma y participación de personas de Cruz Roja, personas de los bomberos, personas de Movimiento, personas del Darío Contreras, o sea, un real ejemplo, vamos a decir así, interinstitucional, pero la raíz estaba en lo que habíamos hecho en Cruz Roja Dominicana. Tuvimos
un congreso anual en ese año, en el 96. Yo me acuerdo que todo era buscando los chelitos. O sea, yo me acuerdo yo personalmente yendo a una imprenta en El Conde para negociar la impresión de los póster, escribiéndole a los invitados con email. O sea, que en el 96 el email era primitivo, ¿verdad? Sí. Con dial-up. Sí. Buscando a ver quiénes eran personas interesadas. Tú le escribes el email y después tenías que ir al centro de llamada para llamarlo. Tenías que coordinar qué hora era que lo iba a llamar para que cogieran el teléfono. Y de ahí conectamos con Joe Nelson. Joe Nelson, el doctor Joe Nelson, médico de emergencia, especialista en atención prehospitalaria, quien fue director médico del estado de Florida. Y Joe estaba asociado a BTLS Internacional en ese momento. Y traímos a Joe Nelson a República Dominicana con unas hermanas especialistas en emergencia prehospitalaria también, doctoras especialistas en emergencia y atención prehospitalaria, las hermanas Lou y Lori Romig, de Florida también. Y de repente ahí empezamos a hablar de BTLS, Basic Trauma Life Support, que hoy se llama International Trauma Life Support. En ese momento nos percatamos que el doctor Abel González había iniciado con los partners de Michigan. Era un proyecto que venía de Michigan. Había iniciado cursos de BTLS. Se habían dado un par de cursos en República Dominicana, pero no se había constituido un capítulo formal de República Dominicana del Basic Trauma o International Trauma Life Support. Y lo que hicimos fue eso, en el contexto de la Sociedad Dominicana de Medicina Prehospitalaria, formalizamos un capítulo dominicano de BTLS y ITLS ahora, y empezamos a impartir cursos avanzados en manejo de trauma prehospitalario en los 90, 97, 98. Y estuvimos muy activos en esos temas, y eso también ayudó a crecer la unidad de emergencias médicas, ayudó a aportar a lo que es el componente educacional de los servicios de emergencia que estaban creciendo en ese momento, como Movimed. Y bueno, y al final, como bien tú lo dices, todo emana, todo se origina de Miraflores, de esas raíces que teníamos ya en Cruz Roja Dominicana. Muy cierto, porque allí fue que empezó todo ese proceso. ¿Asististe a algún tipo de servicio especial siendo parte de la UNEN como UNEN y siendo la Estepa de las Flores también? ¿Especial en qué sentido? Bueno, ya tuvimos acá a Claudia Aquino y nos refirió que ustedes estuvieron en la cumbre presidencial del 96, creo que era, no me recuerdo la fecha. Sí, mira. ¿Qué te pareció esa experiencia? Sí, había muchísimos servicios especiales. Yo creo que todos eran especiales en el sentido de sus particularidades. Para mí, por ejemplo, tirarme Semana Santa en Boca Chica era bastante especial. Sí, porque Mientras todo el mundo estaba bebiendo ron y jugando dominó, nosotros estábamos en Boca Chica rescatando ahogados y tratando de reanimar borrachos. en una etapa de 24-24. Sí. No, en la tienda de campaña en la arena de Boca Chica, ¿verdad? O sea, tú te quedabas ahí, tú llegabas al servicio y Domingo Santo levantaban y tú te ibas. Exacto. ¿Qué te pareció esa experiencia? No, bueno, la experiencia es lindísima. Y la realidad es que también te daba oportunidad de reiterar tu pasión por el tema de medicina en las emergencias. Nosotros, desde herido de bala, accidentado, hasta paro cardiorrespiratorio, atendíamos ahí. El tema de los servicios especiales, también hay que hablar de los conciertos. Sí. Yo me acuerdo de los conciertos en el Estadio Quisqueya, en el Estadio Olímpico, en el Olímpico sobre todo, era que se daban en esa época, y poder participar, estar ahí en ese concierto que siempre se armaba un reperpero, por decirlo así, un buen dominicano, siempre pasaba algo, y poder apoyar la seguridad médica de esos eventos, genera una pasión para mí, yo entiendo, en lo que es esa convergencia de medicina y seguridad. Y desde ahí, entonces, empezamos también a caminar un poquito ese espacio de seguridad nacional, organismos de seguridad y la parte de emergencia médica. Y una de las primeras oportunidades fueron esas cumbres,
las cumbres de CARICOM, CARIFORUM y AIC que se hicieron a finales de los 90. Bueno, por eso son buenas estas entrevistas, porque hay personas que tal vez no tengan en claro el proceso que Báez cursó. Cruzó de estudiante, primero auxilio, PAA, hasta llegar a los últimos que él no contará ahora en este proceso. Por eso es tan necesario conocer las historias. En ese proceso ya comenzaste también como docente. ¿Qué te pareció aquello? ¿Cuáles fueron los cursos que comenzaste a impartir? En Cruz Roja, tú dices. Sí, en Cruz Roja. Sí, mira, yo comencé como instructor de primer auxilio básico, que es lo que le tocaba a todo el mundo, ¿verdad? Sí, por ahí, desde el 1, 2, 3, 4, por ahí mismo. Monitor, después instructor, ¿verdad? Porque no te daban instructor de una vez, tú tenías que demostrarte. Igual primero auxilio avanzado, la forma en que lo perfiló Valverde Podestá era bastante exigente, ¿verdad? Era un curso donde para tú ser instructor tú tenías que demostrar una serie de competencias, tener una serie de certificaciones. Traímos el International Trauma Life Support, el ITLS, BTLS también. Pero algo muy interesante, de nuevo, como conectando Cruz Roja con diferentes esfuerzos, es que en mi último año de la carrera, penúltimo año de la carrera, penúltimo año, me llama Valverde Podestá y me dice que en UNIBE están interesados en abrir un centro de simulación y de repente Alejandro Valverde Podestá y yo desarrollamos el primer centro de simulación médica que fue en la Universidad Iberoamericana ante la solicitud del doctor Julio Amado Castaño, que en ese entonces era decano de Ciencia de la Salud. Y me acuerdo yo era un salón de clases que se habilitó, teníamos maniquí de incubación, maniquí de RCP, maniquí de acceso de vía venosa. Y se abrió un pequeño centro de simulación porque fue el primer centro de simulación en una universidad en República Dominicana. Y la razón por la cual se abrió es porque nosotros, por Cruz Roja, básicamente utilizamos la simulación médica como un recurso para complementar las estaciones prácticas. O sea que sí, que la parte de docencia ayudó mucho. Quizá la introducción mía al tema de docencia también me abrió puertas con el tema de seguridad nacional. Nosotros pudimos entrar a la Academia del Departamento Nacional de Investigaciones en ese entonces, a través de las enseñanzas, de las necesidades de instruir en principio de acción de emergencia a diferentes recursos de seguridad. ¿Por qué se interesa Báez por esta rama? Que no tiene mucho, o bueno, tendría que ver algo con la medicina, diría yo, no sé, no, aclárame ahí. No, o sea, es un tema de medicina. Ahora, yo qué sé, 20 y pico de años después, uno lo ve diferente. En ese entonces es más un tema de... yo tengo una convicción y es que cada ser humano tiene un gran talento y cada ser humano tiene un gran vicio. El éxito de la vida de ese ser humano tiene que ver con encontrar ese talento y evitar ese gran vicio. Entonces, yo, gracias a Dios, encontré mi pasión por las emergencias. Me encanta la emergencia, lo que digo, es lo que hago todavía, 30 y pico de años después. Yo digo que 32 años después todavía no me he bajado de la ambulancia porque estoy en eso. Y el poder encontrar estos temas de la convergencia de agencias de seguridad, seguridad nacional, equipo de protección, élite y demás, y medicina también me interesó. O sea, lo encontré, me interesó, me gustó y nos quedamos por ahí. El mejor ejemplo es, yo qué sé, ¿cuántos niños dominicanos pudieran ser el próximo Tiger Woods, pero nunca en su vida van a coger un palo de golf en la mano? Entonces yo entiendo que muchas de las cosas de la vida es tú poder exponerte y en ese proceso de exponerte tú determinas lo que te gusta y lo que no te gusta. Y para mí, gracias a Dios, yo pude exponerme a muchas cosas y nada, décadas después todavía estoy tratando de vivir en esa convergencia y de desarrollarme profesional y personalmente en ese mundo. Y seguir desarrollándolo, claro, claro. El Báez que conocí
o que muchos conocen dentro de la Estepa de las Flores, fue una persona muy proactiva y logró conseguir muchísimas cosas, y hubo una persona que mencionó como ese cambio generacional que pasó de Valverde a Alejandro Báez, por todos estos conceptos nuevos que tú llegaste a poner ahí, la parte de BTLS, la parte de ITL, bueno, ITLS ahora, otros conceptos más. ¿Tú crees que fuiste portador realmente de ese cambio generacional? Bueno, yo entiendo que nada, no es algo que tú haces para buscando asumir ese rol. Yo entiendo que si algo aportamos, fue más que un cambio o un relevo generacional, fue la integración quizá de otros recursos, de otras generaciones. Al final, tampoco que Valverde era tan viejo en ese momento. Valverde tenía 30 y pico de años quizás. Sí, sí, sí. Pero yo creo que lo que hicimos fue quizás construir encima de lo que ya Valverde y otros habían desarrollado, aperturar ese mundo a otras personas que quizá o no se habían expuesto a ese mundo, no lo conocían, y darle oportunidades a sí otras generaciones ahora, porque por ejemplo, habían personas más jóvenes que yo, Michelle Galea, Laura Sosa, yo creo que le llevo un par de años, el mismo Julio de Peña. Empezaron a llegar otras generaciones de la perspectiva, vamos a decir así, de medicina, ¿verdad? En medicina tú entras y una persona que está 2 años por encima de ti es un viejo. O sea, ya quizás de ese lado lo podemos ver así generacional. Otros grupos que empezamos a reclutar con los cursos en los colegios, y desde que acababan el colegio y acababan los cursos, entraban a la carrera de medicina y decían, mira, yo quiero tener esa experiencia, de no estar tirando solamente libro y página a la izquierda, sino que también quiero poder sentirme que tengo un propósito, poder sentirme que soy útil a la sociedad, que es un tema muy importante. La medicina es una profesión de vocación, pero lamentablemente la forma en que medicina está estructurada, tú no ves el impacto de tu vocación hasta 4 o 5 años después que tú entras en la carrera. Muy cierto. Ostentó Báez algunos cargos dentro de la Estepa de las Flores. Fuiste responsable de algún estamento ahí dentro. Sí, o sea, yo pienso que uno siempre, cuando crece como voluntario, hay oportunidades de liderazgo. Eso es interesante, tú sabes, porque pone a uno a pensar. Como todo el mundo, sobre todo en ese momento, había polarización, vamos a decir así, social, ¿verdad? Yo me acuerdo que los que no éramos de la unidad de rescate éramos los peluches, los bonitillos, ¿verdad? Ya. Y tú tenías que demostrar que tú no eras solo bonitillo, y tenías que participar en los cursos de rescate, operaciones básicas, búsqueda de rescate, tenías que tirar rappel de los puentes, tenías que demostrar. Y en base a eso, uno también se expone a otro mundo. Crea credibilidad, vamos a decir así, credenciales sociales para la aceptación de los otros que están en la misma institución que tú. Yo creo que quizá, de nuevo, en cuanto a liderazgo, la oportunidad de ser un instructor es una posición de liderazgo. Ya tú estás dando clases, tú eres el líder de esa institución. Es la oportunidad de dirigir la unidad de emergencia médica. Y ya cuando acabó la carrera, que era curioso, yo tenía años siendo voluntario de Cruz Roja, y cuando acabó la carrera de medicina, se me ofrece la oportunidad de hacer la pasantía. El año de ley del gobierno se me ofrece la oportunidad de hacerlo en Cruz Roja, y de ahí entonces me nombran como director nacional de operaciones en el año 1998, dentro de mi pasantía, en verdad. Yo tenía 24 años. El director nacional de teatro. O sea, yo lo digo y me da risa. Mi hijo tiene 23 años. Yo tenía 24 años y me hacen director nacional de operaciones de Cruz
Roja en el medio del reperpero del huracán George. ¿Qué te pareció aquella experiencia, Báez? Lindísima, chulísima. La oportunidad de poder, en medio de una tragedia, ¿verdad? Que mucha gente fallecieron, que hubo quizás no la más óptima gestión por algunas autoridades en ese momento, el poder aplicar esos conocimientos de gestión de emergencia y de desastres, el poder coordinar con todo ese voluntariado y con todos esos elementos extra Cruz Roja, interinstitucionales también, y poder tratar de hacer una diferencia. Yo recuerdo que en parte de ese proceso de asumir la dirección de operaciones, habíamos ido a Puerto Rico a estudiar el sistema de comando de incidente en el 98, y nosotros tuvimos la oportunidad de implementar el sistema de comando de incidente en República Dominicana por primera vez en el año 1998. Definir lo que era finanzas, logística, planificación, operaciones, conectar con buques de rescate, con operaciones médicas. Yo recuerdo con pocos recursos, porque yo recuerdo, por ejemplo, Iván Gómez en el 98. Después que el huracán pasó, salía en su vehículo propio a buscar refugio improvisado. Alejandro Valverde, Iván Gómez, en su vehículo propio salí porque no había un listado de refugio en el 98. La gente se refugió donde podía. Y sí, súper, muy gratificante el poder hacer una diferencia, el poder tener un impacto en un momento de crisis. Me imagino que hablar de ese sistema de comando de incidencia en ese entonces fue como hablar japonés o algo así, porque no, o se tuvo el entendimiento real de aquello. Mira, yo creo que lo que tratamos de hacer fue integrar lenguaje común con oportunidades de innovar. Al final, creo que el mismo Niccolò Machiavelli habla de las dificultades del innovador. Y yo creo que parte de poder combatir resistencia al cambio es poder integrar esa innovación, ese cambio con ya un lenguaje establecido. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos nosotros fue tratar de armonizar conceptos ya existentes como evaluación de daño y análisis de necesidades de OFDA, como los conceptos de suma, de gestión de suministro, de OPS, y integrar esos conceptos dentro de lo que es el esquema de estructura de comando de incidente. Nosotros entonces entendíamos que de repente para logística no había que reinventar las ruedas, si nosotros teníamos supplies management, si de repente podíamos integrar conceptos ya establecidos, búsqueda de rescate, los diferentes oficiales de enlace. O sea que fue difícil, es verdad que era un lenguaje nuevo, pero para suavizar un poquito esa innovación, la estrategia fue armonizar conceptos ya preestablecidos. Armonizarlo y también, bueno, hacer hincapié en las nuevas normas. Es decir, hay un trabajo de campo y hay un trabajo de escritorio, que era un poquito incómodo en ese entonces porque todos queríamos estar en el campo. Sí, tú sabes que eso es cierto en todo. A mí me pasó eso en el terremoto del 2010. O sea, yo tuve que sudar mi fiebre de campo y entender que mi misión en ese momento era de escritorio. Me pasó lo mismo quizá con COVID en el 2020. Pero eso es cierto. Al final no es lo mismo tú estar en el campo, viendo, trabajando, sintiendo el impacto de tus acciones, que tú estás en un escritorio con un sentimiento más macro, confiado de que lo que tú estás haciendo está teniendo un impacto, pero no viéndolo directamente. O sea, yo creo que eso es un buen punto. Pero tú sabes que, de nuevo, con lo de la memoria, yo no sé si tú te acuerdas, que para el huracán empezaron a llegar furgones llenos de vainas. Sí, se llenó. Furgones de vainas. ¿Por qué lo digo así? Que realmente eran furgones que tú tenías que mandar voluntarios adentro a averiguar qué era lo que había en los furgones. Llegó un furgón de la diáspora de Nueva York
lleno de coat de invierno y bufanda y cosas que no aplicaban necesariamente a Dominicana. Lo otro que llegó, yo me acuerdo imagínate, en el 98, llegan medicamentos donados de Rusia y China. En ruso y chino. En ruso y chino. No había recursos como lo que hay ahora, que tú le tiras una foto, una etiqueta, y de una vez de inteligencia artificial te dice lo que es el medicamento. Era que tú no sabías si en un contenedor de eso había aspirina o penicilina o lo que fuese. Y nada, me da risa porque recuerdo todos esos líos de catalogar, de organizar. Recuerdo que entre Alejandro Valverde y el difunto Sergio Vargas nos ayudaron a organizar la parte de logística, de suministro específicamente, para poder estructurarlo y poder saber lo que teníamos y poder utilizarlo en las necesidades que teníamos en ese momento. Sí, porque todo es un proceso de aprendizaje. Creo que después de ese aprendizaje se comenzó a catalogar o a pedir ayuda en forma de eso. Miren, necesitamos esto. No nos envíen esto. Fue a través de ese proceso que vale, porque es un proceso evolutivo en el momento mismo. Son lecciones aprendidas. Y la lección aprendida ahí es que yo no puedo poner un voluntario a perder tiempo con recursos que no necesitamos para tratar de catalogarlo, para luego de días darme cuenta de que no es algo que necesitamos y que simplemente pudimos haber utilizado ese tiempo en cosas más productivas. Y que podría, como pasó con muchas de las cosas, que terminó siendo basura. Porque ¿qué podemos hacer con eso? En una época donde, como ya tú lo acabas de decir, con una medicina, con un idioma totalmente diferente que nadie manejaba. No, hay muchas risas, porque yo me acuerdo ahora, de repente, ¿qué te digo? Otto Carela saliendo de un furgón con un abrigo de invierno, una bufanda y un sombrero, como si él estuviera en una tormenta de nieve de Nueva York. O sea que también nos reímos un poquito con los fashion show que salieron de ahí. Sí, pero nada más no es. Yo recuerdo como ahora que alguien estaba comiendo un alimento enlatado y no sabía mucho de inglés en esa época, pero sí, claro, si yo veo una imagen, tiene que estar conectado a eso. Pues la lata tenía un gato. En mi cerebro me dice que por qué tiene un gato ahí dentro. Es decir, la carátula. Eso me quiere dejar dicho que eso es alimento para gatos. Pues fueron muchos los muchachos que comieron de eso y, ay, pero está buena. Dios mío. Oye, con un chin de salsa de tabaco todo se arregla. Todo, exacto. Viejo va esta parte de la gestión del riesgo, como se conoce ahora. ¿Seguiste trabajando en esa parte? ¿Te sirvió esa experiencia en el futuro? Sí, en diferentes sentidos. Yo creo que el tema de exponerte a gestión de una emergencia mayor, número uno, a mí me sirvió para ser más competitivo en un proceso de aplicación en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, cuando tú llegas a Estados Unidos, yo, número uno, no es que yo venía de un gran nombre, de una familia influyente y pudiente, sino que yo llego a Estados Unidos a buscármela yo. Y de repente el poder tener una hoja de vida, no solamente haberme graduado de medicina, no solamente haberme graduado de medicina con honores, sino el ser técnico de emergencia médica, el ser jefe de operaciones de Cruz Roja, el poder decir que implementamos cursos de capacitación, el poder decir que tenía una experiencia a nivel de gestión de una emergencia mayor, que no es cualquier aplicante a una especialidad en Estados Unidos que a los 20 y pico de años puede decir todas esas cosas. O sea que lo primero que yo entiendo que me ayudó fue para abrir puertas. Y la primera puerta que me abrió fue un fellowship en investigación que yo hice, que de repente por tener esas experiencias me vieron como un candidato más competitivo. Y lo otro fue, definitivamente, abrió la puerta de la residencia de especialización en el Mayo Clinic. Mayo Clinic, yo fui el primer extranjero que entró a la residencia de medicina de emergencia en el Mayo Clinic. Y esto no es, como quien dice así, para
como aguaje ni como bulto, sino que yo entiendo que deja decir quizás que en sitios como el Mayo Clinic es considerado el hospital número 1 del mundo, y el hospital número 1 de Estados Unidos y por mucho considerado el hospital número 1 del mundo. Y poder entrar ahí y que personas reconocidas en un hospital de esa altura digan, óyeme, este candidato viene de un país en vías de desarrollo. En Estados Unidos la medicina es muy élite. El médico extranjero es considerado como un ciudadano de segunda categoría. Y de repente poder entrar a un sitio como Mayo Clinic y que te digan, doctor Báez, nosotros queremos que usted aplique a nuestra residencia. Y no solamente decirme queremos que usted aplique, sino nosotros queremos que usted haga su residencia aquí con nosotros. Quizá eso fue de las primeras cosas que yo entiendo que esas experiencias Ayudar. ayudaron. Y después, fast forward, yo qué sé, la gestión de la Sí. pandemia. O sea, ya décadas después, el terremoto de Haití, o sea, hay una serie de cosas que el poder tener credibilidad, que no sea el simplemente decir, yo me leí un libro, coja un curso, sino el decir, no, yo estoy de los 20 y pico de años jodiendo en estos temas, hemos gestionado emergencias mayores y tenemos experiencia de cómo hacerlo. Exacto, porque hubo un momento en que ese Alejandro Báez voluntario se pierde del GPS, gente preguntando por él, y fue cuando sale al extranjero. ¿Qué hace Báez ya cuando sale de la isla y cruza para acá, cruza el Atlántico para ver mejores oportunidades? ¿Qué tú haces aquí, Báez? Bueno, yo lo primero que yo llego a Nueva York y hago una maestría en gerencia y una maestría en salud pública. Luego hago mi fellowship en investigación y de ahí entonces estudio para los exámenes. Tú sabes que hay que estudiar por unos exámenes que se llaman el USMLE, Step 1, Step 2, CS. Tomo los exámenes y concurso a mi residencia de emergencia. Gracias a Dios, después de hacer un año en medicina interna, concurso a medicina de emergencia y consigo entrar al Mayo Clinic como el primer extranjero que entró a esa residencia. Curiosamente, después de la experiencia conmigo, Mayo Clinic entendió que personas como nosotros, del extranjero, más que ser considerados ciudadanos de segunda categoría, como muchos centros hacen en Estados Unidos, nosotros tenemos cosas que contribuir y todos los años después de nosotros entrar en Mayo Clinic, entrevistan y reclutan médicos extranjeros todos los años a partir de ahí. Después de ahí yo voy a la Universidad de Harvard en Boston y hago mi subespecialidad en terapia intensiva en trauma. Me quedo como profesor de Harvard 4 años después de eso. Profesor de Harvard. Profesor de la Escuela de Medicina de Harvard y afiliado a la Escuela de Salud Pública por 4 años. Bueno, tal vez algunos no entiendan, pero vamos a dejarlo ahí para no explicar mucho sobre lo que significa Harvard en Estados Unidos. Una universidad ahí en Boston. En mi tierra querida. Bien, ¿por qué entonces ya terminas el proceso y veo que regresas a la isla con todo este conocimiento acumulado? ¿Qué haces en ese retorno? ¿Qué hace el doctor Báez en ese retorno? Mira, el retorno fue premeditado. Mi esposa, Edicín, estaba haciendo alergia en Inglaterra y en Boston, y su papá tiene una práctica buena de alergia en Santo Domingo, el doctor Juan Giraldes. El tiempo mío en Harvard, yo trabajo con el Harvard Humanitarian Initiative y con la División de Programas Internacionales de Harvard, y básicamente convierto mi nicho académico, lo convierto en un nicho de desarrollo de la especialidad de emergencia en República Dominicana. Empezamos a colaborar con Plaza de la Salud desde Boston, con Plaza de la Salud y con UNIBE desde Boston, a desarrollar diplomado en toxicología, en trauma, en gerencia de emergencia. Empezamos a evaluar, a darle forma a lo que entendíamos nosotros que era la medicina de emergencia madura, como un país de Estados Unidos, un país como Estados Unidos, que se originó la especialidad de emergencia en el año 68, y contribuí a un sistema un poquito menos maduro, que era la República Dominicana, que la primera residencia de especialización en emergencia comenzó en el año 2000 en el Darío Contreras, y luego de ahí en Plaza de la Salud.
Y empezamos a trabajar el campo, ¿verdad? A colaborar, a evaluar lo que son innovaciones, sonografía en emergencia, gestión de emergencia, terapia intensiva, medicina crítica en emergencia. Y en el año 2009, el doctor Julio Amado Castaño, precisamente con quien desarrollamos el primer centro de simulación en los años 90, en el 2009 Castaño me dice, mira Alejandro, te tengo una oportunidad para que sea decano asociado de UNIBE y para que sea el chairman, creo que gerente, lo que le llamaban en Plaza en ese momento, gerente del Departamento de Emergencia y Terapia Intensiva de Plaza La Salud. Plaza La Salud ya tenía una residencia de emergencia con la que habíamos colaborado y nada, nos mudamos en agosto del 2009, nos mudamos en verano del 2009 y comenzamos en agosto del 2009 en Plaza La Salud. Ok, y ahí, ¿qué logra desarrollar más Báez? Porque sé que no se quedó tranquilo, tiene que seguir adelante. Esa intranquilidad es innata, ¿verdad? Nada, le damos forma a la residencia de emergencia de Plaza La Salud, empezamos a desarrollar colaboraciones con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, teníamos una misión de soldados del Army que iban todos los años a Plaza a dar cursos de manejo de trauma y sonografía. En base a esa relación con sonografía, entrenamos más adelante, pero las bases se asentaron ahí. Entrenamos al primer médico emergenciólogo dominicano subespecialista en sonografía, que es el doctor Marino Estrella. Abrimos la subespecialidad de terapia intensiva en medicina crítica en Plaza de la Salud, específicamente con una visión académica, pero que incluyera a los médicos de emergencia como especialistas en medicina crítica, que eso tampoco se había visto en Dominicana. Abrimos el centro de intoxicación, el CENTOX, que se abrió, ahora se revivió ese proyecto, entre Plaza de la Salud y el Ministerio de Salud Pública, pero realmente el proyecto originó en base a una colaboración con el Centro de Intoxicación de Puerto Rico, con Mayo Clinic y con la Universidad de SUNY Upstate. Entrenamos, invertimos miles de horas en entrenar a médicos y enfermeras, trabajamos con la OPS para que nos asesoraran y se abrió el centro de toxicología, el primer centro de toxicología formal así en República Dominicana. Luego ese proyecto se cayó por tema de fondo, pero gracias a Dios lo pudieron revivir ahora. ¿Qué más? Formalizamos la parte de gerencia de emergencia como diplomado. Hay muchas cosas interesantes y bonitas que pudimos lograr. Ya el doctor Smester había hablado que participaste en el terremoto de Haití. ¿Qué te pareció aquella experiencia? Que aún todavía muchos dominicanos no tienen la visión de lo que fue aquello realmente. Sabes que eso es interesante. Yo te puedo decir, nosotros nos mudamos a Dominicana en verano del 2009. El 12 de enero del 2010 estábamos nosotros en la ciudad de Miami, donde habíamos completado un curso de instructores de gerencia de desastres, un curso de la Sociedad de Medicina Crítica. Y estamos en el aeropuerto de Miami en un avión, cuando en el BlackBerry empiezan a llegar textos que dicen que en la isla hubo un terremoto. Ay, ay, ay. Y el 12 de enero del 2010. Y eran las 5:00 de la tarde, nos montamos en el avión, salimos. El viaje más largo de mi vida, porque yo no sabía si el terremoto había afectado a mi familia. Mi padre y mi madre estaban vivos en ese entonces, mis hijos y mi esposa estaban en Santo Domingo. No sabía si la isla quería decir Dominicana o quería decir Haití. Cuando aterrizamos nos enteramos que fue un terremoto devastador en Haití, con el epicentro en uno de los barrios más afluentes de Puerto Príncipe, donde precisamente estaba el centro de operaciones de las Naciones Unidas, donde vivían la mayoría. Acuérdense que en el 2010 Haití estaba siendo administrado por la MINUSTA y Naciones Unidas sufrió, el gobierno de Haití sufrió directamente. Y nada, muchos retos en los primeros días con las evacuaciones aeromédicas. Y el vicepresidente de la República en ese entonces, don Rafaelito Alburquerque, papá de mi amiga Rachel Alburquerque, me llama. Él entiende que yo tengo quizá algo que ofrecer en el tema de gestión. Me dice, Alejandro, mira, en Jimaní se están haciendo una serie de esfuerzos para las víctimas del terremoto.
que están cruzando la frontera y están saturando los hospitales locales. Y visítate Jimaní y mira a ver si tú puedes hacer algo. Y yo me voy con Pablo Smester, me voy con un equipito pequeño, pero llegamos a Jimaní y Jimaní fue una experiencia devastadora. Un hospital de 40 camas, el Melenciano, con un quirófano y una lista de 55 casos quirúrgicos mayores. Y cada hora que pasaba llegaban más víctimas. Pablo y yo tratamos de crear como un sistema para mejorar el flujo a la emergencia de ese hospital, pero es que la sobresaturación de ese servicio era imposible de corregir. Era imposible. 55 casos mayores para un quirófano desde que llegamos y cada hora habían más. Mi amigo Edwin Olivares, que bueno mencionarlo, que en ese entonces siempre se ha dedicado a los temas de gestión de emergencia, me dice: Alejandro, ven para acá, para el centro de operaciones. El centro de operaciones estaba en la Fortaleza, en Jimaní. Y llegamos ahí al centro de operaciones, empezamos a conocer a diferentes actores del gobierno, ONG, y me dicen: mira, doctor, hay un grupo de Puerto Rico que quiere ayudar, que tiene recursos. Mira a ver cómo lo podemos hacer útiles. Ahí, entonces, vemos un edificio que todavía no estaba inaugurado, que era un edificio de un hospital que iba a ser de oftalmología y pie y podiatry. Y nada, yo voy y hablo con los boricuas, había un equipito de 2 o 3 personas de Puerto Rico, y a mi sorpresa, los boricuas era una misión especial del Senado de Puerto Rico de 60 hombres y mujeres, autobuses, ambulancias, furgones llenos de insumos, y en base a esa ayuda con el equipo de Puerto Rico pudimos abrir el Hospital Buen Samaritano en Jimaní, lo convertimos en un hospital de campaña, operamos 55 casos mayores overnight, o sea, desde que nosotros abrimos el hospital en un par de horas, empezamos a manejar casos y durante la noche se pudieron trabajar 50 y pico casos mayores, los 55 casos que estaban pendientes. Y ya ese hospital se convierte en un centro de referencia para diferentes misiones humanitarias. Hay una foto bonita donde tenemos toda la bandera de las diferentes naciones que participaron en el Buen Samaritano: Corea, España, Puerto Rico, Estados Unidos. Pero igual, el hospital tenía 2 quirófanos, no daba capacidad. Y se presentó una oportunidad con mi equipo del Centro de Medicina Operacional de Harvard, que ya lo habíamos llamado, Dave Calloway, Seth Moulton es ahora congresista de Estados Unidos, Elizabeth Cote, Mike Spiros, un equipito, vamos a decir así, táctico de 5 o 6 personas. Tuvimos la oportunidad de hacer una evaluación de un campo en Font-Parisien, Haití, un orfelinato que tampoco había aperturado por completo. Y en base a colaboraciones y las diferentes agencias gubernamentales dominicanas, en base a apoyo de OPS y en base a ONG, pudimos abrir un campamento de rehabilitación y postagudo en Haití, bajo el concepto de que el haitiano tenía que estar en Haití para Haití recuperarse. Lo pudimos abrir inclusive con una modificación de la Ley Internacional Humanitaria. Nosotros abrimos un campamento postagudo en Haití con los recursos del clúster humanitario de Naciones Unidas dominicano, que eso no se había estilado antes. Acuérdate que Naciones Unidas de Haití colapsó por el mismo terremoto. Claro. Y nada, logramos abrir ese campamento y al final, en 3 meses, se vieron 5,000 víctimas. 5,000. 5,000 víctimas del terremoto. Lo pudimos atender en esos 3 meses. Fue una experiencia, me imagino que inolvidable para ti. Sí, traumática un poquito, porque no todo, ¿verdad? No todo fue bonito. Ahí hubo pérdida humana, estrés, pero al final
sumamente gratificante. Y tú sabes que lo bonito de eso, Edrin, es que fueron como diferentes piezas que ahora reflejando en base a lo que tú mencionas, que se fueron armando con el tiempo. O sea, yo comienzo de voluntario, en Cruz Roja conozco personas como Edwin Olivares. Edwin Olivares de repente era comandante del incidente en Jimaní. De repente Luis Islam, que fue mi instructor de sistema de comando de incidente, fue uno de los asesores en la fortaleza para el terremoto de Haití. O sea que de repente ya personas que tú habías conocido, que en mi vida habían tenido un rol importante en mi desarrollo profesional, de repente ya tenían posiciones un poquito más influyentes y podíamos escalabilizar esos conocimientos a otra dimensión. Vuelvo y repito, el pasado es necesario para catapultar el presente hacia un mejor futuro. Tú encontraste todas las personas de tu pasado y aquel presente en ese entonces fue gratificante, porque te habías encontrado con personas que ya habían sido parte de tu proceso de aprendizaje. Vemos también al doctor Báez, en otro proceso, porque Báez es multifacético. Y en el tiempo mío se conocía como Custom. No sé cuáles son las siglas, pero así era que la llamaba Valverde. Pero ya tú comenzaste con ese proceso también y veo que también has comenzado y sigues trabajando con lo que es la medicina táctica. ¿Por qué te interesaste por esta rama también? Sí, la medicina operacional y táctica al final es quizá una rama que viene de la medicina militar. Quizás puedo hablar un poquito de la historia de la medicina operacional y táctica. A nivel de medicina militar, el rol del médico o el médic o el enfermero de combate siempre ha estado presente desde la guerra napoleónica. Hasta Corea, Vietnam, el Golfo I, siempre ha habido un rol definido de lo que es el médico de combate. A nivel civil, hubo una evolución donde las unidades de operaciones especiales civiles se desarrollaron luego de un incidente en la Torre de Texas en el año 66. Y sacaron el concepto operacional táctico militar y lo implementaron a nivel de policía, pero se le quedó el componente médico atrás. Y no fue hasta los 80, en la guerra, vamos a decir así, contra el narco que inició Reagan, donde se empiezan a dar cuenta de que a nivel civil, para hacer operaciones especiales, tú tienes que tener un área médica especializada también. Y hay muchas lecciones aprendidas. No sé si te acuerdas de Waco, Texas. Sí. En Waco, Texas, inclusive mi amigo ahora, Richard Schwartz, estuvo con la unidad contraterrorista del FBI en Waco.